Adelante. Bueno, muchísimas gracias Fernando y Andrés por este espacio. Y bueno, la vara está muy alta hoy con todos los otros colegas que vamos a estar representando, así que espero estar a la altura. El tema de hoy es cómo facilitamos los procesos de cambio en la empresa familiar. Mucho se habla últimamente del cambio, sobre todo en esto de lo que implicó una transformación digital acelerada que vino de la mano con la pandemia. Y también se habla de, bueno, los procesos de cambio son de las personas y no tanto de tecnológicos o de otros aspectos. Y lo que me interesaba hoy era dar una mirada a esos procesos de cambio en una empresa, pero también en la familia. ¿Sí? Que no es lo mismo un proceso de cambio en una empresa que no es familiar de una empresa que sí lo es. Acá hay alguna información del centro. Sí me parecía que estaba bueno comentarles que desde el Centro de Empresas Familiares en Uruguay creamos una metodología de gestión del cambio para empresas familiares junto con Jimena Costa y como madrina Lina Fabius, que son dos expertas en gestión del cambio también en empresas familiares. ¿Qué pasa? Veíamos que había algunas metodologías muy buenas, probadas, y que las usamos aparte en nuestros procesos de cambio como consultoras en las empresas, pero ninguna de ellas tenía este componente de empresa familiar y de abordar a la familia empresaria, y entonces viendo esta necesidad es que nos abocamos hace como 1 año y medio que estamos trabajando en esta metodología, que incorpora todo lo bueno de otras metodologías que conocemos y que son probadas, como todo el Kotter, ProSci, McKinsey, HUMSI, pero también nuestra experiencia en esto de gestionar los cambios en las organizaciones y específicamente en empresas familiares. Así que de la mano de esta charla, la idea es que ustedes tengan como una herramienta concreta, como para decir, bueno, ¿por dónde empiezo cuando tengo un cambio para poder gestionarlo? ¿Por qué en las empresas familiares son diferentes? Acá hay algunas de las cosas que nos comentan los empresarios familiares, ¿no? Por ejemplo, todos vivimos en la empresa, somos 2 familias, y ahora se empiezan a incorporar los sobrinos. Eso implica una convivencia generacional, implica un cambio en lo vincular dentro de la familia, pero también un impacto en los colaboradores que ya están trabajando en la empresa y que de repente ingresa familia a ocupar unas posiciones que tal vez ellos preveían ocupar. Yo quiero hacer, pero mis hermanos no terminan de definir. Esto es un poco el cartel. Creo que ayer comentaba Jiménez en su charla, en su exposición, Gonzalo, esto de cada uno viene con su cartelito en la familia, ¿no? Eso es, el poder del discurso materno, o los roles que cada uno ocupamos. Ese es el payaso, aquel es el duro, aquel es no sé, el alegre, aquel, bueno, y ese tipo de papeles, ¿no? de etiquetas las llevamos también al trabajo, y a veces no permiten que fluyan determinadas decisiones que son importantes por quien está ocupando ese rol. Necesitamos innovar para mantenernos vigentes en el mercado. ¿Cómo hacemos? Sigue entrando familia política a la empresa, puede ser un problema, pero también cómo les decimos que no. Voy y digo una cosa, luego va él y da una contraorden. No podemos seguir trabajando así. ¿Cómo hacemos para ordenarnos a la interna de la organización? ¿Cómo hacemos para ordenarnos más allá del rol que tengamos cada uno en la familia, en este otro rol que estamos ocupando en el sistema de empresa? Y que los vínculos y el relacionamiento y el afecto no se vean afectados, ¿no? Nunca implementamos el protocolo familiar, y claro, de repente nos sentamos, consensuamos en su contenido, pero no lo llegamos a implementar. ¿Qué fue lo que faltó ahí, ¿no? Ese pasito. La otra vez hablando con un empresario me decía, sí, nosotros hicimos el acuerdo y nunca lo implementamos porque los más jóvenes eran muy inmaduros. Entonces en el acuerdo nosotros incorporamos esto de capitulaciones matrimoniales o separación de bienes al momento de contraer matrimonio, y en ese momento ellos
todos decían no, porque el amor, y yo creo en el amor, y esto nunca va a pasar, y esto no va a ser un problema. Dice, hoy día están todos casados y todos tienen capitulaciones matrimoniales. Entonces, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo fue el mejor momento? ¿O qué hacemos para poder incorporar el protocolo como una herramienta, ¿no? Pero en definitiva, el innovar, el incorporar familia, el convivir las generaciones, el profesionalizar. No tenemos objetivos definidos, creo que tendríamos que planificar. Bueno, de repente está en nuestra cultura esto de no planificar. ¿Y cómo hacemos para cambiar la cultura entonces? A los empleados les falta motivación, porque viene la motivación por obra y gracia, ¿no? ¿Y yo qué hago todos los días para que a esos empleados no les falte motivación? No se puede hablar con él o con ella. Le tengo que pagar a mi hijo, ¿y cuánto le pago? ¿Cómo le hago ver que no se está desempeñando bien, no está haciendo muy bien su trabajo, y tengo un vínculo afectivo, y entonces me cuesta, me es muy difícil mantener algunas conversaciones? Y qué importante sería no llevar los asuntos de la empresa a los almuerzos y cumpleaños familiares. Pero forma parte a veces de nuestro ADN, de un punto de unión, ¿sabes? Que yo siempre digo, bueno, tratemos de tener otros puntos de unión, y que no únicamente el punto de unión sea la empresa, y que tengamos otros puntos de unión como familia. Les comento otra anécdota. Un empresario, son 3 hermanos que trabajan en la empresa y 4 primos, ¿no? Y ellos, los 3 hermanos, ya quieren empezar su proceso de sucesión de una manera ordenada, planificada y armoniosa, lo cual aplaudimos. Ahora, el tema es que me dijo, mira, hace alrededor de 2 meses y medio empezamos a implementar salir una vez por semana a almorzar los 3 hermanos, con la consigna de no hablar de la empresa. Dice, y estamos felices, estamos copados, como decimos acá, porque realmente nos estamos como reconociendo desde otro lugar que habíamos perdido. Nosotros en la empresa ni siquiera vamos a nuestros cumpleaños. Y este espacio nos llevó a acercarnos de otro lugar, y nos dimos cuenta que el punto de unión nuestro era solamente la empresa. Y vemos que a nuestros hijos, esos 4 primos que trabajan en la empresa, les pasa lo mismo. Entonces vamos a empezar a hacer que ellos también se junten. ¿Qué pasa? La gestión del cambio es muy fácil, y por todos sabemos que genera ciertas resistencias, ¿no? Los cambios nos generan a nosotros, solo por el hecho de ser humanos nos generan resistencias. De repente es una contradicción con esto del paso del tiempo, porque por solo el hecho de que el tiempo pasa, van sucediendo cambios, ¿sí? Y porque, bueno, si me paro desde el punto de vista de la familia, una familia empieza con 2, después tienen los hijos, después los hijos van a la universidad, o van a estudiar, o abren empiezan a trabajar, o forman sus propias familias, ¿no? Se casan, se juntan, o tienen sus hijos, bueno, y entonces solamente porque pasó el tiempo, ¿no? En un extremo, no es solamente por eso, pero solamente por el paso del tiempo suceden cambios. Después, por otro lado, si nos vamos a la parte de la propiedad de la familia, empieza por una persona o 2 personas, después empieza a ser una propiedad que se comparte entre hermanos, después pasa a ser una propiedad que se comparte entre primos, y allí es donde alguien ayer comentaba también la necesidad de podar y de ordenar, creo que cuando hablaban de los espacios de gobernanza, y pasó el tiempo, ¿no? Y por otro lado la empresa crece, un emprendimiento pequeño, nos insume mucho tiempo, después vamos creciendo, vamos incorporando más personas que nos ayuden en ese camino, y de repente crecemos, evolucionamos, incorporamos nuevos productos, nuevos servicios, nuevas líneas de negocio, nos internacionalizamos, abrimos sucursales, etc. Y entonces también pasó algo con la empresa. El tiempo pasa, se da una evolución en la familia, en la empresa, en la propiedad de esa empresa, y existen esos cambios. Pero sin embargo los cambios generan igualmente una resistencia que es necesario facilitar, que es necesario gestionar. ¿Qué es la gestión del cambio? La gestión del cambio lo que hace es poner foco en las personas, ¿ah? En cualquier proceso de cambio, y no quiere decir que no haya procesos que son todos evoluciones, ¿no? Y en general uno dice, bueno, cambiamos para bien. El problema es que el cambiamos ¿para bien de quién? Porque a veces lo que es para bien de una persona
no es para bien de otra, o no entiende, no lo ve de esa misma manera. Entonces la gestión del cambio lo que hace es tratar de una manera sistematizada y planificada, es decir, no con acciones puntuales, ¿no? Y pequeñas, no, sino de una manera planificada, con una estrategia por detrás, y de una manera sistematizada, pone foco en los protagonistas del cambio, pone foco en las personas para lograr la apropiación de ese cambio, para lograr dotar de un sentido a ese cambio y que el cambio efectivamente suceda y se sostenga en el tiempo, ¿sí? Cosa que a veces es difícil, ¿no? Esto de, bueno, implemento un nuevo sistema informático y después cómo se sostuvo en el tiempo. Ah, no, volvimos a Excel. Ay, ¿no? Entonces ahí, ¿qué falló? ¿Falló del sistema? Y probablemente no. O sea, los problemas técnicos tienen todo solución. Pero a veces las personas tenemos algunas resistencias que es necesario abordar. ¿Y por qué una gestión del cambio específico para empresas familiares? Bueno, por un lado, por estos propios de la evolución, estos cambios que se dan propiamente en la evolución de la familia y la propiedad, lo que hablábamos recién, pero también hay cambios en el entorno, y estos últimos años y medio por ahí, con el tema de la pandemia, lo hemos visto acelerado, estos los entornos VICA, ¿no? Que son volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, y todas las incertidumbres más que podamos tener con respecto a cómo va a ser el futuro y cómo hacer para, para poder estar de alguna manera vigente y mantenerme y seguir con ese camino de evolución, ¿no? Entonces, sí que las empresas que han podido adaptarse más a los cambios eran las que tenían esto de la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de adaptarse a ciertas situaciones complejas. Y se podían adaptar, o esta capacidad de resiliencia se ejercita. No es nosotros en nuestra empresa no tenemos capacidad de resiliencia, nosotros no podemos con este cambio. En realidad es un ejercicio. Hay una metodología específica para poder hacer eso y generar esa capacidad de resiliencia para poder adaptarse a situaciones nuevas. ¿Por qué? Porque hay cambios, la fuente de los cambios, digamos, hay cambios que vienen porque nosotros queremos, nosotros o alguien de la empresa lo quiere y después la empresa lo incorpora, ¿no? Porque queremos entrar a un nuevo mercado, porque queremos incorporar un nuevo sistema informático, porque queremos que se incorpore la siguiente generación. Es un cambio que nosotros queremos. Hay otros cambios que nos vienen dados, ¿no? Que vienen porque suceden cosas en el entorno que nos obligan de alguna manera a reaccionar y a cambiar. Entonces también es necesario tomar en cuenta, bueno, ¿de dónde es que viene el cambio? Como para poder luego incorporarlo a esa estrategia que les decía. Y cuando el cambio es propio, también puede venir un cambio del personal, que muchas veces es un cambio que bulliciona, ¿no? que surge desde el personal, que puede ser o no miembro de la familia, y que de alguna manera después eso empuja para arriba para que la dirección lo incorpore y lo habilite. O puede ser un cambio que quiere la dirección, que tiene que tratar de convencer a quienes trabajan en la empresa, ¿sí? De incorporarlas y de entusiasmar, una palabra importante, de entusiasmar para ese cambio. Y luego las empresas familiares tienen otro tipo tienen características diferentes a otro tipo de empresas. ¿Por qué? Porque en una empresa que no es familiar, el cambio en realidad está focalizado en el personal de la empresa, ¿ah? Pero en una empresa familiar no debemos descuidar el componente familia, ¿sí? Y sobre todo cuando pasan cosas en la empresa, que la familia de repente está más alejada y no ve, y ahí se pueden generar unos ruidos. Hace poco, hablando con una empresa familiar, nos comentaba esto de los niveles gerenciales que no son miembros de la familia vieron una necesidad de trabajar de una manera más colaborativa, ¿ah? En sus equipos de trabajo. Y entonces empezaron a gestionarlo con determinadas dinámicas, un coach de equipos, donde pudieran ver sus fortalezas, donde pudieran ver sus aportes a la empresa, etc. Pero la familia no sabía. Sabía que pasaba algo ahí en la empresa, pero la familia que formaba parte de la dirección no sabía. Y en un momento dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Están preparando el boicot? ¿No?
Entonces, ojo ¿no? con cuánto está involucrada, con la necesidad de involucrar a la familia también en lo que está pasando en la empresa, aún sea un tema de gestión, ¿no? Hay algunos procesos de cambio que son típicos en empresas familiares, algunos de los que comentábamos hoy con esos comentarios del inicio, ¿no? La convivencia intergeneracional en la familia, en la empresa familiar, es todo un primer cambio y que a veces no somos conscientes que va a implicar ciertas formas, ¿sí?, de hacer y ser diferentes en la empresa. Incluso hasta ciertas estrategias. La otra vez hablando con un empresario me decía, bueno, yo tengo la capacidad, es empresario hijo, ¿no? Yo tengo la capacidad de en la empresa a mamá decirle Margarita, y en mi casa le digo mamá, ¿no? Entonces eso de poder hasta con estrategias, que cada uno tendrá las propias, ¿no? Poder eh, convivir de una manera que no vaya en detrimento ni del sistema empresa, ¿sí?, ni del sistema familia y por ende los lazos, ¿sí? Lo más importante siempre es el cuidar a la familia. Pero esta convivencia intergeneracional nos lleva a poder comprender y entender también al otro desde otro ámbito totalmente diferente que es el laboral, ¿sí? Y con las exigencias y los requisitos que también tienen las nuevas generaciones, y que no importa de la generación que sea, sino que la nueva generación siempre va a tener algunos requisitos o formas de ser y hacer diferentes, ¿no? Creo que en algún momento comentaban, creo que fue Terrazas de Colombia, que comentaba una encuesta que había el primer día de esta semana maravillosa de FEI, una encuesta a las generaciones más jóvenes, ¿no? Y que querían la movilidad laboral y gerenciar y tener sus propios emprendimientos. Bueno, vienen con la nueva generación con una serie de requisitos que algunos dicen, bueno, todos queremos eso, pero las nuevas generaciones lo exigen y eso es lo que hace de alguna manera diferente. Y entonces, ¿cómo hacemos para darles esa bienvenida a esa nueva generación? Con los requisitos que tengan. ¿Cómo hacemos para darnos la mano, ¿no?, entre sus requisitos y los nuestros? ¿Sí? Ese es un primer gran cambio que tiene que vivir, y no solo esto lo tienen que vivir en la familia, ¿no?, sino que lo tienen que vivir los colaboradores, porque viene el hijo de, o el nieto de, o el primo, o lo que sea, y eso tiene un impacto en mí como colaborador si no soy miembro de la familia. Porque de repente yo proyectaba cierto desarrollo en la empresa. ¿Y dónde quedo yo ahora que vino paracaidista, como solemos decirlo, ¿no? Y entonces, ¿qué rol? ¿Y cómo hago yo como empresario para seguir teniendo ese colaborador en la empresa, ¿sí?, para que mantenerlo en la empresa y no que ya vea su futuro desarrollo laboral truncado, ¿sí? Entonces, por eso es esa doble visión, ¿sí?, que decía al principio de la gestión del cambio en las empresas familiares. Tengo que velar por la empresa y tengo que velar por la familia, ¿tá?, de una manera equilibrada también en la gestión del cambio. Luego la sucesión, ¿no?, o el relevo generacional, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión, eh, esto de empezar a planificarlo de una manera armoniosa, de empezar a entender cómo dejar todo lo más ordenado posible para quien vaya a sucederme, desde un punto de vista técnico, pero desde un punto de vista emocional. Ya sabemos que es un cambio trascendental en la empresa y en las personas, y ya sabemos que quien esté distanciándose o alejándose de la gestión de la empresa va a transitar una serie de emociones que tienen que ver con el miedo, con el enojo, con la tristeza, con la incertidumbre, y que están bien que así sean, porque volvemos a lo mismo, no somos humanos y tenemos esas resistencias que a veces se manifiestan en este tipo de emociones, y está bien. Lo que no está bien es quedarnos en una de esas emociones, ¿no? El no poder darnos cuenta que estamos transitando una emoción, que el transitar esa emoción de repente afecta lo vincular, porque si tengo un intercambio, aunque sea laboral, capaz que le hablo mal, o le hablo torcido, o no le digo toda la información,
¿no? Porque estoy en una etapa de ese proceso, y lo malo es no hacer nada para moverme de esa emoción, para salir de esa emoción y seguir transitando mi proceso, que es difícil, pero seguirlo transitando de una manera sana, ¿no? Otro proceso de cambio es la elaboración y el uso, en mayúsculas, del protocolo de acuerdo familiar, que no quede en un cajón. Pero ¿qué sucede? Ya tomar la decisión de elaborar un acuerdo, un protocolo familiar, ya implica una decisión de trabajar y tener reglas y normas, y de una manera consensuada, e implica por su contenido, haber hablado, como decía Ángeles en la primera charla inaugurando, implica haber puesto sobre la mesa algunos temas que a veces o no se hablaron nunca o era muy difícil de conversar. Y eso ya es un cambio, porque una vez que los conversé y ya genero ese ejercicio de haber hecho el proceso, de haber hecho el protocolo, seguramente ya incorporamos como empresa familiar algunas herramientas que nos van a ayudar a, en un futuro, tratar temas que a veces no nos hubiéramos imaginado. Pero también el uso de ese protocolo de acuerdo familiar, esto que no quede en el cajón. Y cómo vamos a hacer para organizarnos según lo que acordamos, que implica una manera, otra vez, de ser y de hacer diferente, ¿sí? La planificación estratégica de la empresa y la familia, la profesionalización de la gestión y la gobernanza, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con, de repente, más técnicos, ¿no? Que implica trabajar, la otra vez un empresario familiar me decía, no, yo la planificación estratégica la tengo acá. Y tus hijas, tenía 2 hijas, y tus hijas no saben hacia dónde van. No es necesario, yo la planificación la tengo en mi cabeza. Y no solo el riesgo que eso implica, ¿no? Del no compartir esa visión de futuro con la familia, sino también el riesgo que implica ante una situación, ante un infortunio, ¿no? que pueda suceder, el riesgo que eso es para la propia empresa, el poder mantenerse cuando solamente depende de una persona y de cómo esa persona hace las cosas. Pero después el otro lado, ¿no? Los colaboradores y su motivación, como hablábamos ahí al inicio. ¿Qué tanto están ellos, los colaboradores, incorporados a las decisiones, a los rumbos, a que se los escuche? ¿Qué tantos espacios tienen el personal? ¿Qué tan partícipes son de este proyecto, ¿no? De la empresa familiar? Como para poder también lograr personas motivadas. Y luego el crecimiento, desarrollo, esto de que las familias crecen solas, pero las empresas no, tienen que hacer algo para mantener ese crecimiento, desarrollo en los emprendimientos familiares, sobre todo para exigirle de alguna manera que la empresa responda frente a necesidades de una familia que crece, de una familia que cambia, de unos mercados que cambian y que tengo que todo el tiempo estar actuando. Acá hay una encuesta de Deloitte desde el 2017, tal vez ahora haya cambiado, los factores más disruptivos en las empresas familiares, los cambios en las relaciones familiares, las disrupciones en el mercado, la sucesión, los retos organizativos, los cambios en la propiedad, un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? De los cambios en el mercado, como en la sucesión, como un paso trascendental y que nos implica la necesidad de poder gestionar. ¿Cómo se viven y cómo se sienten los procesos de cambio? Y esta imagen es bien representativa, ¿no? Hay un pasado que ya no es, ¿sí? Porque ya estoy en ese puente, hay un futuro que no sé cómo será, pero nos empezamos a mover. Ayer hablaban del punto de inflexión, ¿no? Cuando empezamos a ver, creo que también fue Jiménez, cuando empezamos a ver que ya donde estábamos no nos sirve más, o que necesitamos otra cosa, no sabemos muy bien qué, y estamos en este proceso. Y muchas veces es un proceso de soledad, si no nos abrimos a recibir otras miradas. Y estamos armando este puente que no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Cómo hacemos para no estar solos en ese puente? Para lograr el entusiasmo que decíamos hoy, para lograr la motivación, para lograr la participación de miembros de la empresa y miembros de la familia en estos cambios, cualquiera sea el tipo de cambio, ¿no? Obviamente, un cambio de una actividad, de un proceso, va a requerir un esfuerzo en gestionar el cambio muy diferente
así es la incorporación de una nueva línea de negocios, o la incorporación de una nueva generación, o la sucesión, ¿no? Hay que evaluar ese impacto. Acá la clave es que nadie hace nada que no le sea racional. ¿Ah? Nadie hace nada que no tenga un sentido. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer, si soy el abanderado del cambio, es que las personas entiendan cuál es el sentido de ese cambio. Una anécdota, la voy a hacer muy pequeña. Era una tribu en el Amazonas que los miembros de la tribu estaban enfermando mucho, algunos morían también por esa enfermedad. Entonces fueron un grupo de médicos a analizar cuál era la situación, y se dieron cuenta que el agua del río estaba contaminada, y era el agua que ellos utilizaban para cocinar. Entonces era muy fácil el diagnóstico, ¿no? El agua del río está contaminada, ustedes lo que tienen que hacer es hervir el agua, y los médicos se fueron. Al tiempo, la tribu no había cambiado en absolutamente nada, ¿no? Las personas se seguían enfermando, seguían muriendo, y entonces decidieron consultar qué fue lo que pasó. Y en realidad la respuesta que recibieron era tan racional como su receta médica, ¿no? De hervir el agua. Ellos lo que le dijeron es que en realidad conseguir el fuego y tener el tiempo para conseguir la leña para prender el fuego y hervir el agua les llevaba mucho tiempo, cuando en realidad los niños y las personas fuertes para cargar la leña las necesitaban en otras posiciones para colaborar en la tribu, pero además era para hervir el agua, para sacarle unos bichos que en realidad no se podían ver, y además era calentarla para después dejarla enfriar, y sobre todo era para no tener unas enfermedades, cuando las enfermedades claramente eran porque hacían enojar a los dioses. Entonces, esta tribu, con esta pequeña historia que, si tienen oportunidad de verla con Ernesto Gore, que es un argentino experto en gestión del cambio, la hace mucho más linda que yo, pero si ustedes ven, ellos en la tribu actuaban tan racionalmente como los médicos que dieron la receta. Entonces ahí está el tema del sentido, ¿no? Que cada uno de nosotros va a hacer algo según le haga sentido hacerlo o no. Acá hay algunos paradigmas que vimos con el equipo que hicimos la metodología, muy frecuentes en las empresas familiares, ¿no? Esto de que son paradigmas que de alguna manera nos condicionan, nosotros mismos nos ponemos esos límites, ¿no? Por ejemplo, no, porque no tenemos la capacidad, el abuelo era tan emprendedor, y nosotros no somos así. Y entonces nos condicionamos, porque bueno, ¿y qué hacemos para no ser, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para fomentar, por ejemplo, la habilidad emprendedora? ¿Cómo hacemos para fomentar la innovación? ¿Cómo hacemos para nosotros tenerla o que nos ayuden para poder lograrla? Dejar que el sistema de familia impere en la empresa, estar anclados en un sector de la empresa, ¿no? Y no poder visualizar esto es una empresa, somos una familia empresaria, como también comentaron, ¿no? Y una empresa familiar. Entonces el separarnos un poco de lo que es el emprendimiento en sí, y que si estamos en un sector, estamos en un sector, pero también podemos incorporar otros sectores en esto de hacer crecer nuestro patrimonio y nuestros distintos tipos de negocios, al ser una familia que se vincula con los negocios. Entonces, se ve mucho de repente en el campo esto, ¿no? Yo tengo un tambo, y toda mi familia es de tambo, y después van a venir las nuevas generaciones que son de tambo. Y en realidad no nos permitimos cambiar de sector, ¿no? O incursionar, ¿no? Desde la innovación y el emprendimiento en otros temas. Asumir que las nuevas generaciones deben adaptarse a la cultura que está, ¿no? No, si vos querés venir acá se trabaja de esta manera, ¿no? Y no en realidad ir acompañando, ¿no? Como esta danza, ¿no? Que es la cultura que va acompañando la evolución y las personas. La cultura la generamos nosotros, no es algo estático que vino y se puso ahí. Somos todos parte de esa cultura. Considero que los cambios deben proponerse únicamente desde la familia y que no pueden surgir de otras áreas de la empresa, ¿no? Esta me la salté, genial. Asumir que quien ingresa en la empresa debe hacer todo el camino dentro de la empresa para poder llegar a posiciones de liderazgo. No, tenés que empezar como cadete.
Y a veces sí, a veces no. Y si mi hijo fue y se recibió de, no sé, contador y tuvo una experiencia en una empresa que no era la empresa familiar, viene y lo voy a hacer entrar de cadete. Y después quiero que las nuevas generaciones vengan y estén contentas, ¿no? Es un ejemplo muy eh, extremo, ¿no? Pero créanme que sucede, o esto del valor, ¿no? Para nosotros es el sacrificio que viene de tu abuelo y nosotros, y damos todo por la empresa. Y el sacrificio capaz que para la siguiente generación, y no quiere decir que tengan menos compromiso, es otra cosa, ¿no? No es trabajar y no tener tiempo para la familia, justamente, sino que me pasaba hace poco, una empresa estaba haciendo la parte de sucesión, y el padre, era todo, no, el sacrificio, y no te digo cómo tenés que hacer las cosas, vos descubrilas, ¿no? Y forma parte de este proceso, descubrilas vos, yo no te transfiero mi conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y la hija decía, y yo quiero vivir en Punta del Este, que ya vivo en Punta del Este, yo quiero vivir en Punta del Este, puedo perfectamente bien dirigir la empresa desde acá, no digo ni ir nunca a Montevideo, pero viajar, y en realidad como tiene esta concepción de tener que estar en el lugar y de sacrificio y no sé cuánto, ¿no? Y ahí chocaban las generaciones. Luego considerar que los cambios deben proponerse únicamente desde la familia, que ya decía, no escuchar al personal que no es miembro de la familia, ¿no? Acá hay distintas fuentes, cuando decimos no, porque los cambios implican resistencia, la gente, las personas nos resistimos al cambio, bueno, pero ¿por qué nos resistimos? ¿No? Más allá de esto de que no nos hace sentido, hay algunas fuentes muy conocidas, podemos enmarcarse, como yo les digo, las 3 grandes bolsas de la resistencia. Una es esto de no tengo información, me falta información. Todos tenemos necesidades de información y de repente no las estamos satisfaciendo. Sé que pasa algo y no sé bien por qué, pero decime de qué se trata, ¿no? Hablemos, comunicame, intercambiemos sobre el tema. Otro es también esto de rápidamente nosotros decimos, puedo o no puedo con esto, ¿no? O puede mi equipo de trabajo con esto o no puede con este cambio, ¿no? Entonces nos medimos en términos de capacidad, ¿sí? De si voy a poder o no con esto. Y después la otra bolsa que es la más difícil, digamos, de poder gestionar de alguna manera, es esto de no quiero. ¿Por qué es más difícil? Y porque tengo que rascar un poquito y saber por qué no quiero, cuál es el motivo principal para ese no quiero. Puede ser pérdida de poder, pérdida de ego, por un tema de ego, quiero decir, puede ser por un tema de comodidad, y entonces ahí esta tercera bolsa implica indagar un poco más cuáles son los motivos. Y acá les presentamos esta metodología de trabajo que les comentaba al inicio, que sería específica de empresas familiares, basada en otras metodologías, por allí algunos los mencionamos, y otras más en el desarrollo, ¿no? Pero bueno, básicamente nosotros decimos, en la gestión del cambio en las empresas familiares hay 5 etapas. El propósito, el cambio, la estrategia, la implementación y la apropiación del cambio. Pero además hay 2 miradas. La mirada de arriba, si ven, es la mirada de la empresa familiar y los colaboradores no familiares. O los colaboradores familiares perdón, los colaboradores no familiares o la familia que trabaja en la empresa. Esa es la parte de arriba. Y después la parte de abajo es cómo hago para gestionar los cambios a nivel de la familia. ¿Sí? Y puede ser cualquier cambio, puede ser el comienzo de una etapa de un proceso de sucesión, puede ser el proceso de la elaboración de un acuerdo familiar. Lo que sí es importante medir, bueno, cuáles son los impactos de cada uno de esos cambios. ¿Para qué? Para no disponer de mayor recursos o esfuerzos de los que corresponden. Entonces, si nos centramos en la empresa familiar, en el personal y en la familia que trabaja en la empresa, nosotros lo que tenemos que tratar de lograr son estos cuadraditos, rectangulitos, perdón, los rectángulos verde aguas, ¿no? Que la persona sienta esto en cada una de las etapas. Estoy en el lugar de trabajo que conecta con mis ideales, entiendo el sentido del cambio y sus impactos, cuento con las capacidades para el cambio, sé cómo hacerlo, soy parte de ese cambio y es mi forma de trabajo. Acá cuando el cambio ya sucedió,
y me lo apropié, ya ni me acuerdo a veces, ¿no? ¿Cómo era que hacíamos esto? La verdad que ni me acuerdo, porque ya es otra cosa. ¿Qué tenemos que ver en cada una de estas etapas? En la parte del propósito, esto de la causa justa, de la visión, ayer comentaban del propósito, ¿no? Tiene que ver con eso que nos entusiasma todos los días para ir a trabajar y hacer el trabajo que hacemos. ¿Ah? Esto que hace que los colaboradores, esto de la retención del talento, ¿no? Que a mí me gusta decirle, en vez de retención del talento, que las personas elijan seguir trabajando con nosotros, que es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa causa justa? Como dice, allí está citado Simon Sinek, tiene algunos videos que lo explica genial, se los recomiendo. Es una causa tan justa que hace que las personas se entusiasmen, elijan trabajar en mi empresa y elijan después seguir trabajando en mi empresa. Y básicamente esto se trata de elaborar ese propósito, que va más allá de que vendo ropa, ¿no? Capaz que mi propósito, en vez de vender ropa o indumentaria femenina, tiene que ver con hacer una mujer más segura de sí misma y dotar a las mujeres de mayor confianza, no sé, otra cosa que no se ciña al producto, digamos, o a lo que las actividades diarias. Luego cambio, ¿no? Y es esto de evaluar el impacto del cambio. ¿Y qué impacto tiene el cambio para los colaboradores o el personal? Pero no para el personal, sino para cada una de las personas que trabajan en la empresa. Puedo hacer grupos de interés, ¿sí? Pero sí el impacto del cambio es importante visualizarlo como personal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el cambio, si bien luego se va a dar en una organización, empieza individualmente. Si yo no logro que las personas individualmente entiendan el cambio, tengan un propósito para ese cambio y vean las ventajas. Todo cambio va a tener aparte ventajas y desventajas. O sea, yo también puedo tratar de vender el cambio con los beneficios y las ventajas del cambio, pero tengo que ser consciente y tengo que relevar cada una de las personas qué es lo que pierde con el cambio. Porque las pérdidas implican un dolor, y ese dolor es lo que tenemos que gestionar con la gestión del cambio. ¿Cuál es el impacto que va a tener en las personas, en los procesos de trabajo, en la estructura? ¿Sí? Y eso lo podemos hacer encuestas, podemos hacer entrevistas en profundidad, podemos saber cuál es la visión del cambio que tienen todas las personas, para ver si hay una visión del cambio compartida. Una cosa es la visión y el propósito de la organización, y otra cosa es la visión de ese cambio específicamente, cómo se ven trabajando en un futuro a partir de haber implementado ese cambio. Luego lo que tiene que ver con la estrategia. Acá es cómo vamos a hacer para implementar ese cambio de manera exitosa y que las personas se lo apropien finalmente, ¿no? Entonces, ver a nivel de infraestructura cómo habilito ese cambio, a nivel de los procesos, de las herramientas de trabajo, a nivel de la capacitación, qué necesitan las personas para poder implementar ese cambio. Luego, en la parte de implementación, bueno, cronograma de trabajo, actividades, fechas, responsables, para cada una de esas actividades del cambio. Muchas veces lo que hacemos es generar estos multiplicadores del cambio o agentes del cambio, que son como semillitas, le digo yo, que están como diseminadas en la organización, que de alguna manera promueven ese cambio y son bien vistos por sus pares, tienen buen relacionamiento interpersonal, buenas capacidades de comunicación, de alguna manera van generando, ¿no? Incorporando a personas, colegas, compañeros a ese cambio. Y luego la apropiación, esto es de monitorear, bueno, qué tanto ese cambio se está sosteniendo en el tiempo, y si no está sucediendo, visualizamos algún riesgo, ¿cómo hacemos para que ese riesgo, para disminuir, digamos, ese riesgo, ¿no? El cambio va a estar y capaz que necesitamos algún ajuste, nosotros podemos tener el protocolo hecho y después nos damos cuenta que hay algo que en realidad no, no nos hace sentido. Lo mismo puede pasar con un proceso de trabajo, ¿no? Bueno, cambiar hacia atrás. Luego, a nivel de la familia, esto es un poco, sí, donde está más la innovación, ¿no? A nivel de la familia individual, tratar de identificar la esencia del emprendimiento, pero la esencia de la familia como familia empresaria. ¿Qué nos trasciende más allá de este emprendimiento concreto como familia empresaria?
tiene que ver con los valores que queremos transmitir, con ese legado que queremos que siga más allá de nosotros. Acá tomo contacto con algo más grande y mi propio propósito, ¿no? Más grande que mi propio propósito, ¿no? Y lo hago mío también, ¿no? O sea, trasciendo desde allí. Entiendo el sentido del cambio y sus impactos. ¿Ah? Esto es, bueno, ¿cuál va a ser el impacto que va a haber a nivel de la empresa, pero a nivel de la familia, este cambio? ¿Cómo impacta? Y de vuelta, me meto a nivel individual. ¿Cuál es el impacto para acá? No va a ser el mismo impacto en un proceso de sucesión, supongan, para el que se va, que para el que toma, que para el hermano del que toma la posta. Va a ser diferente. Porque la incertidumbre, los miedos, las seguridades, esas emociones que veíamos, que vivimos en todo cambio, van a ser diferentes según la posición en la que esté. Entonces ese impacto del cambio lo tengo que ver individualmente en la familia también. Y en la propiedad, cómo va a impactar ese cambio. Hay cambios que no impactan en la propiedad, pero hay otros cambios que sí. ¿Cómo fue el historial de cambios en mi familia? ¿No? Capaz que me remonto a los orígenes de esta familia empresaria, cómo fueron logrando los cambios, qué aliados tenían. Hace poco estaba con una empresa que todos los grandes hitos, ¿no?, de su emprendimiento familiar estaban asociados a alianzas que lograron con otras personas, por distintos motivos y ni siquiera buscándolas, pero lograron saltos en su desarrollo gracias a determinadas alianzas. Y esto nos da una pista hacia el futuro, ¿no? ¿Cuál es nuestra génesis? Es capaz que por donde tenemos que seguir evolucionando desde ese lugar también. Luego la estrategia. Sí que es necesario, tanto a nivel de la empresa como a nivel de la familia, tener a un referente de la gestión del cambio, ¿ah? Que es una persona que sepa sobre cómo gestionar los cambios, pero que tenga como una inclinación hacia el factor humano, ¿no? Que tenga buen relacionamiento interpersonal, buena capacidad de escucha, buena capacidad también de comunicación. Porque ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos un referente del cambio, los otros aspectos técnicos, esto les digo por experiencia, los aspectos técnicos van a comerse la gestión del cambio. Los aspectos técnicos van a ocupar la agenda, ¿sí? Y no nos vamos a ocupar de la parte más humana de los cambios. Entonces sí que es necesario tener, así como tengo multiplicadores del cambio en la organización, yo puedo tener algunos multiplicadores del cambio en lo que tiene que ver con la familia. Y está bien, va a depender del tamaño de la familia y de su vínculo con la empresa, ¿no? Pero sí tener un referente de estos aspectos de la gestión del cambio. Luego la implementación, este es espejo al de la empresa, ¿no? Esto de tener un cronograma, planificar las acciones que vamos a llevar, quién necesita saber qué cosa, por qué medios, con qué frecuencia, con lo de la comunicación, quiénes necesitan capacitarse, en qué cosas, para poder realmente luego llegar a la implementación. Y después la apropiación del cambio, esto es incorporar el cambio a lo cotidiano, a la cultura de esa familia, ¿no? Y estoy feliz con ese cambio, lo logramos, esta sensación del poder con todo, el poder hacerlo juntos, que es bien importante. Y es estratégico, diría yo, en todo este proceso de gestión del cambio, la celebración, el reconocimiento, el festejo de los hitos que vamos logrando. Pasitos chiquitos, pero que nos acercan, digamos, a esa meta. ¿Cómo lo hago? ¿En qué me baso para poder gestionar los cambios? Recuerden siempre las fortalezas que tenemos. Apalanquémonos en los cambios, en las fortalezas que tenemos como empresa familiar, la unidad, el compromiso, esto de el interés de todos frente incluso al mío mismo, el orgullo del pertenecer, ¿no? El orgullo de nuestro nombre, la unidad, la unión, el afecto, ¿no? Todos esos son aspectos bien importantes a la hora de los cambios. Tenemos esos aspectos básicos bien fuertes, los cambios salen de otra manera, ¿no? Salen más fáciles. ¿Cómo cambiamos el ser y hacer? Recuerden, estos tres aspectos, no es solamente las personas, no es solamente la cultura, pero los procesos de trabajo, las actividades tienen que acompañar, la estructura desarrollada, el diseño organizacional tiene que acompañar esos cambios.
Y luego dejarlos con esta frase, y sobre todo pensando en esto, ¿no? que a veces que estamos flotando acá en la superficie, ¿no? La visión solo de la empresa y no llegamos hasta ese propósito. El cambio de la incorporación del sistema, el proceso de sucesión, bueno, que empiecen a transferir el conocimiento, y a veces surfeamos, ¿no? Y realmente el llamado es hacia la reflexión, hacia esa esencia, ¿no? Hacia definir nuestro propósito como familia empresaria, que luego es la base para todo el resto va a venir necesariamente, si las bases están bien. Entonces quizás estés buscando en las ramas aquello que solo aparece en las raíces, entonces por eso está bueno mirarse hacia adentro y ver qué es lo que hay en esas raíces, qué es lo que queremos, cuál es esa visión y nuestro propósito compartido de futuro, para poder dar la bienvenida a los cambios. Bueno, muchas gracias. Escucho si tienen algún comentario, algunas preguntas. Muchas gracias, Verónica. ¿Estoy Muy bien de tiempo, interesante. más o menos? Sí, muy bien, ¿no? Muy bien el tiempo y muy interesante tu exposición. La verdad que surgen montones de preguntas acá porque el cambio es algo que afecta al mundo, a los seres humanos, a empresas, a las instituciones en general. Y tal vez una de las cosas que a mí me surgen como problema para lograr cambio es la resistencia que tenemos al cambio. Porque resulta que los seres humanos estamos en zonas de confort muchas veces, donde hacemos lo que ya conocemos, lo que nos ha dado resultado en el pasado, y particularmente los patriarcas no están muy disponibles a arriesgarse en algunos procesos que sean aventurados. Entonces, tal vez mi primera pregunta, digamos, como para iniciar esta etapa de este módulo, es que, ¿cómo hacemos con los que se resisten al cambio? O sea, los que no están muy disponibles, ¿cómo los vamos convenciendo? Lo principal, o sea, como que lo que está base, es esto que hablábamos del sentido. Que el cambio tiene que hacerle sentido a las personas para que cambien. Pues si no, no lo vas a hacer. Pero sí que hay algunas tácticas o técnicas que tienen que ver con el acercamiento a esas personas para conocer realmente cuál es el origen de esa resistencia. Como veíamos, hay algunas resistencias que son más sencillas de abordar, a esto de, no quiero, porque no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, ¿qué necesitas para eso? Bueno, esa es la sencilla, ¿no? Lo que soluciono con formación o capacitación o mentorías, es como la más sencilla. Pero de repente se dan esto de un tema de ego, pérdidas de poder, y entonces allí es necesario, primero, tratar de embarcarlos, o sea, de trabajar en conjunto con esas personas resistentes, cuando esas personas resistentes lo explicitan. Porque también tengo personas resistentes que no lo explicitan, y eso es lo más difícil. Una persona resistente que me dice, yo no quiero esto, por esto, y no sé, la quiero en mi equipo. Quiero esa mirada crítica y ese aporte, porque me va a ayudar a gestionar el cambio desde otro lugar. Los que se están resistiendo al cambio, pero no me lo dicen explícitamente, es lo más complicado, porque no los veo, ¿no? Ahí me escapa. De todas maneras, hay algún momento en que la organización en sí, la suma de los individuos o la organización en sí, compran el cambio, y entonces no queda otra, ¿no? O sea, y esos son los menos aparte, ¿no? En general son los menos, si no el cambio no sucede. Entonces, o se suben al barco o dejan el barco, que está bien que dejen el barco, porque hay veces que si a ellos no les hace sentido esa nueva forma de ser y hacer, ese nuevo cambio, entonces está habilitado, es una opción que es beneficioso para ambas partes. Ahora, depende también el perfil que tiene cada persona en cómo voy a hacer para esto de convencer sobre este cambio y para vender esta racionalidad y esta visión de futuro, para construir esta visión compartida del cambio. Porque hay personas que son más del tono racional o analíticas, entonces yo le tengo que mostrar las ventajas, pero desde un lugar de cifras, porcentajes, vamos a lograr este % de no sé qué, no esta mejora en tal cosa, ¿no? Como concreto. Y después hay otras personas que les llevo más por la panza, ¿no? Más por lo emocional, más por lo que vamos a lograr juntos y cómo nos visualizamos. Bueno, esas son otras técnicas, digamos, que también podemos estar hablando todo el día. Pero bueno, a grandes rasgos eso, ¿no? Identificar la fuente de resistencia, ¿no?
incorporarlos, los quiero en mi equipo, incorporarlos, que se sientan parte del cambio, no que es algo impuesto, ¿no? Que se sientan parte, y después depende cada perfil o cada posición dentro de la empresa y de la familia, va a ser cómo va a ser ese abordaje y esa presentación de beneficios y ventajas del cambio. Muy bien, Fernando. No sé si tienes algunas preguntas ahí que... Yo estoy lleno de preguntas acá, pero con el tiempo vayamos pimponeándonos los dos a ver hasta dónde Se alcanzamos. me hace que está fallando mi internet, estoy preocupado. Ah, No sí, sé si me estás escuchan. medio... te escuchamos, pero estás congelado en la imagen. Bueno, mientras Fernando se logra reincorporar, bueno, a mí habían cosas que me llamaban la atención también, como el tema de la comunicación. Y tú algo tocaste con este tema de saber quiénes eran los que se resistían o no, porque la comunicación, en lo que yo he visto, es tan importante. Me tocó en mi vida profesional estar en varias empresas donde se estaban instalando estos ERP, que son como SAP y otros que nos da la posibilidad de tener una mejor gestión. Y la gente estaba muy acostumbrada a seguir ciertas labores, digamos, en su trabajo diario. Y cuando implementábamos esto, le hacíamos ver cuál era la ventaja gigantesca desde el punto de vista de lo que íbamos a obtener finalmente. Pero la gente increíblemente seguía guardando el papelito y lo guardaban en su cajón, porque no, si falla el sistema, entonces el papelito. Y al final se llenaban de papelitos, pero además tenían que llevar el tema del ERP en paralelo. Entonces era un doble trabajo. Y la verdad que nos dimos cuenta que esto es un tema de un factor humano. Entonces, tal vez la comunicación y el cómo poder transmitir realmente cuál es el final del cuento que uno está tratando de incorporar, es, en mi opinión, una parte fundamental, Leo. No sé cómo ves tú el tema de la comunicación de todo esto del cambio. Sí, la comunicación es uno de los abordajes para gestionar el cambio. ¿Sí? No es con la comunicación sola no lo vamos a lograr, pero sí que es necesario, sobre todo al inicio de un proyecto de cambio, poder identificar las distintas necesidades de información de las personas, ¿sí? Cómo satisfacerlas. Algunos será a través de un informe, otros a través de un WhatsApp, otros por mail y otros en una reunión de equipo, no lo sé. Cada uno tiene distintas necesidades de información, distintos medios por los cuales me vas a llegar mejor que otros, distintas frecuencias, ¿no? Hay directivos que digan, ay, no, una vez por mes decime, no me vengas más. Pero hay otros que necesitan una vez por semana conocer los avances del proyecto y no sé cuál. Entonces, bueno, por eso al inicio de los proyectos de cambio se arma lo que es un plan de comunicación, pero del proyecto, no de la empresa. Entonces, a medida que avanza el proyecto, es esto de identificar las distintas necesidades de quienes conforman y van a verse impactados por el proyecto, cuáles son esas necesidades de información, cómo, y tratar sobre todo de ser activos y no reactivos, ¿ah? Con respecto a las necesidades de información. Tratar de ir un paso más y de adelantarme a que, Andrés, vos querías un informe semanal. Entonces, yo te lo brindo, ¿no? Antes de que Andrés se queje que no recibió el informe, porque eso después genera ruido con respecto al cambio. Y era una cosa simple, ¿no? Era informar sobre la situación. Ahora, esa es una parte, y es una parte importante, pero no olvidemos también esto de habilitar para el cambio, habilitar capacitando y formando, pero también a veces, no sé, suponte en ese ejemplo que tú dijiste, incorporar un nuevo sistema de información, lo que sucede es que yo ya capacité en cómo usar el sistema, igual la gente no lo hace, ¿no? Entonces, ¿ahí qué faltó? Bueno, capaz que tengo que revisar mis procesos de trabajo, y no permitir que haya fugas con respecto a usar el sistema. Pero también capaz que hay un tema de estructura, ¿no? O también capaz que hay un tema de que necesitan una funcionalidad que no la tiene el sistema. Y como es algo de afuera, no lo sintieron propio. Y nadie les preguntó qué necesitaban. Y capaz que necesitaban, por decirte algo, ¿no? Una funcionalidad tonta de incorporar con un botoncito que no era nada. Y nos perdimos esa oportunidad desde el intercambio y el acercamiento previo a ese sistema, ¿no? Y después una cosa que mencionabas de la zona de confort, cuidado, porque siempre tenemos una zona de confort. Ojo, porque yo noté que últimamente se ha como
banalizado esto, salí de la zona de confort, tenés que salir de la zona, no tenés que salir de la zona de confort. ¿Cuándo salís de la zona de confort? Cuando esa zona de confort tuya te es incómoda. Porque los humanos necesitamos esa zona de confort. Es más, cuando salís de tu zona de confort actual, entras en otra. Siempre estás en lo que desde coaching llamamos caja. Siempre estás en tu caja de seguridad o en tu zona de confort. Vas a ir cambiándola. ¿Cuándo la cambiás? Cuando te resulta cuando ya no estás cómodo en esa caja. Y por eso en realidad es el sentido que hay que darle a los cambios, ¿no? Porque si no las personas no se van a sentir incómodas en esa caja. Porque salir de la caja de confort así, y no es saludable también estar todo el tiempo cambiando, ¿no? Todo el tiempo saliendo de la...